la barraca valenciana. La barraca valenciana sirve tanto para labradores como para pescadores. Las encontramos en la zona de la huerta de regadío y también en la zona del Palmar y de la Albufera. Muy poquitas quedan hoy en día y estaban construidas con materiales de la zona, que era sobre todo barro, cañas, juncos. Lo que había era material muy pobre. Los que solían habitar en estas barracas no eran los dueños de las tierras, eran simples labradores o simples pescadores, que ni siquiera las barcas muchas veces eran suyas, y los labradores, por supuesto, la tierra no era suya. Eran de otras personas, de terratenientes o de personas que vivían en edificios en mejores condiciones, como son las alquerías o en algún palacete. Si era un marquesado, la zona se había dividido en marqueses. Existen distintos ejemplos de barracas, ya lo hemos dicho, la del pescador y la del labrador. Se supone que su origen, según los estudios, era de otras culturas antiguas y que eran circulares, que con el paso del tiempo pasaron a ser rectangulares y que están orientadas al sur. No sé, porque el sur es donde más calor, se supone que era donde más calor había, pero siempre tenían fuera como un emparrado o un porche, ya que se solía vivir fuera de la barraca. Dentro de la barraca se hacían muy poquitas cosas y se veía más bien fuera. Podemos decir que poco a poco la gente dejó la vivienda, la barraca, y fueron pasando a otro tipo de edificaciones a partir de 1975, que fueron construcciones de pisos. No solían ser muy grandes, eran pequeñitas, porque al no ser los animales suyos o ni siquiera tener luego posteriormente maquinaria, solo estaban algunos apeos de labranza, algunas herramientas que les sirviese para hacer su función. Nos encontramos a la entrada, ya hemos dicho, un porche con un sombreado, que solía ser una parra, que daba algunas uvas, se mantenía y se podían dejar luego posteriormente secas como uvas pasas, o simplemente pues para la sombra. Incluso si llovía, pues cubría a las personas que hacían la vida prácticamente fuera. El tejado es a dos aguas, porque las lluvias torrenciales que suelen caer en determinado momento, cuando caía la gota quedaba partida en dos y el peso no iba solo a una parte de la terraza. Delante también había un terreno que se llamaba el Selsequer, donde los cultivos que se habían sembrado, como el arroz o los cacahuetes, tramusos, incluso la chufa, se ponían a secar y se dejaban fuera en ese sequer. Se les daba luego vuelta y vuelta y se dejaban que estuviesen días, y poco a poco, se fuesen secando de la humedad de haber sido productos como el arroz, que eran de la zona totalmente inundable, o los que estaban debajo de tierra. El sombreado era para comer, para estar ahí todo el día, y sobre todo dentro, en la fachada, solían tener la imagen de la Virgen de los Desamparados o de San José, que supuestamente protegía, o una cruz en el tejado, en la punta del tejado de dos aguas, o una cruz que solía proteger de lo que podía ocurrir fuera, de las maldades que había fuera, que no entrasen dentro del domicilio. Incluso si había hermanos, se solía colgar una hoja de chumbera, porque dice la tradición que si había una hoja de chumbera colgada en la puerta, los hermanos no se tenían celos entre sí. Entonces, alrededor de la barraca lo que nos encontramos son otro tipo de edificaciones más pequeñas. Podía haber un horno, pero ese horno no era habitual que existiese, y era para pues el típico arroz al horno que se solía hacer, o incluso el pan. Y si había un horno, todas las barracas de alrededor pues iban y hacían los panes ahí, daban un poco de harina o cualquier cosa, y ya tenían pan para toda la semana, y se solía encender una vez a la semana, que era cuando se podía hacer. El tejado de la barraca está hecho de cañizo. Hoy hay que pedir un permiso especial si lo quieres cambiar, porque solo lo pueden poner unas personas que están
son expertas, que viven en la zona del Palmar, un pueblo bordeado por la Albufera, y ese cañizo está dentro de una malla y está sujeto, ¿vale?, de tal forma que está muy, muy, muy junto y evita esa humedad. Dentro de lo que es la propia barraca, en la zona exterior y junto al horno, pues que el horno venía a ser de la época moruna, ya en la época de los musulmanes nos dejaron esa estructura de horno, ¿vale? Pues cerca había un olivo, por ejemplo, y un laurel, junto a un limonero, que eran los árboles típicos de los cuales podías necesitar. El limón para la paella era algo que había que utilizar todos los domingos, que era el día de fiesta, que era el día que se comía paella, el laurel para el resto de las comidas, aderezarlas, y también el agua no se cogía para consumo propio, no se cogía de las acequias, sino que había un pozo que contactaba con las aguas subterráneas. Para la acequia podías coger para regar las plantas, regar el patio, pero para consumo había un pozo y de ahí salía el agua que se podía consumir. Se solía hacer alrededor de la barraca una bancada donde podías, debajo del banco se podían guardar las calabazas, las patatas, o si no tenías una severa, una cebollera, pues podías poner los materiales que podían aguantar el frío debajo, y en el banquito pues te podías sentar con los vecinos, o cuando los domingos se hacía fiesta, que se solía hacer fiesta en una de las barracas, si no lo hacía el dueño de las tierras en la alquería, pues ya tenían la zona donde se podían sentar después del baile. También había una cocina que era fuera de la barraca, que era donde se cocinaba. Verdaderamente la barraca era como donde vamos a dormir y vamos a tener algo de lujo para poder enseñar a los vecinos. Pero la vida hemos dicho que se solía hacer fuera, y entonces hay una cocina. En esa cocina pues estaba la pila, que podía ser de mármol, pero eso era muy caro. Entonces era un mármol que se había desgastado, se había desechado para otras cosas. Se hacían un tipo de pilas cuadradas, que era donde se hacía. Y luego todo lo que se utilizaba era cerámica valenciana de Manises, que imitaba el barro, o cerámica de barro. Lo que pasa, los ladrillos de barro, el barro era muchísimo más caro que la cerámica de imitación. Dentro de la barraca, que hay una puerta, pues entramos dentro de la barraca, que solía estar la puerta hecha de madera, porque en Valencia se trabajaba la madera. Había una serie además de ebanistas que tallaban la madera, le daban forma a las sillas y podían poner incluso las iniciales si tú las encargabas. Las sillas estaban hechas de enea, te las hacían adrede, ¿vale? Y es una planta que se suele dar aquí en la Comunidad Valenciana. El esparto y la enea son muy de aquí. Con el esparto se hacían las espardeñas, con la enea se hacían los culos de la silla. Y luego dentro de la casa la cerámica toda es valenciana, cerámica de Manises, que ya viene de la época musulmana, y estaban los cántaros donde estaba el agua fresca o algún botijo, pero si estaba la cantarera con 2 cántaros, se solía tener 2 cántaros, ¿vale? Y había unas ventanas que daban fuera. Todo es diáfano, cuando entras todo es diáfano, el comedor es amplio, todo diáfano. Había como una especie de barra que dividía la parte de la cocina de lo que es el comedor. Siempre, siempre dentro de las barracas, fuera había una imagen de un santo, pero dentro siempre la Virgen de los Desamparados. Que los desamparados eran los pobres valencianos, los labradores se consideraban desamparados, y tenían esta Virgen, que es la nuestra, la que les podía ayudar. La cerámica es el adorno que se podía poner en las paredes. La cerámica valenciana, el bordón, el único adorno que te podías encontrar en la cocina, madera y cerámica. Luego la cocina de dentro no se solía utilizar, se dejaba pues con lo que solías tener más visual, que era algo de cerámica, algunos jarrones de cuando te habías casado te los habían regalado, las ollas que solías utilizar a lo mejor una vez al año, de la gipebre, que es una olla especial, el molino de moler el café, porque venía en grano en aquella época, y el adorno de la cerámica muy típico, ¿vale?, que se hacía. Ya hemos dicho que aquí toda la madera, se hacía en Valencia, y que el agua era o del pozo. No teníamos la típica ducha, la típica bañera, el típico lavabo, hoy sí, pero en aquella época, ¿vale?, lo que tenemos es una safa, una especie de barreño,
¿vale? Donde ponías el agua y te lavabas la cara o te lavabas y entonces se ponía pues también como en uno de los pasillos o en una de las zonas cuando te levantabas y antes de desayunar pues te lavabas ahí y tal. Tenemos dos tipos de cocina, una que es la cocina visual dentro de la entrada y luego una interna donde estaban todos los alimentos que no eran las calabazas o que no eran las patatas, que por ejemplo las aceitunas estaban en unos cántaros de cerámica, una especie de cántaros de cerámica, y ahí pues una vez que ya tenías las aceitunas, ya habías recogido las aceitunas del olivo o de los dos olivos, las chafabas con una piedra y las ponías en agua con una serie de hierbas que con el paso del tiempo iban haciendo que el amargor de la aceituna fuese pasando y se fuesen comiendo. Las telas que encontramos son todas de la zona de Alcoy o de Morella, de aquí de propia Valencia, y la cerámica valenciana con el típico adorno o el sello, ¿vale? Que es muy típica, muy reconocible por los colores y por pues el adorno que tiene. Tenemos un mortero, el mortero típico, que era una piedra que pesa muchísimo, ¿vale? En ese mortero era donde se podían chafar los ajos, el perejil, y luego ya para las especias, pues el especiero, que iba todo combinado en colores verdes y amarillos, iban de menor a mayor, dependiendo de si era la sal o si era la pimienta o si era... Luego tenemos los morteros posteriores, que no son el típico de piedra grande, que ya se hizo posteriormente y también iban por tamaño, dependiendo si lo que ibas a hacer era, pues, una paella, un arroz al horno, dependiendo de lo que necesitase, si era gran cantidad o si era el allipebre o si era el alioli, porque dependiendo del alimento que ibas a hacer utilizabas un mortero u otro. Todos tenían su silla, iba por tamaños, los niños pequeñitos tenían su propia silla con su propia enea y además todos los meses pasaba un señor que iba silbando y si tenías algún cuchillo que no estaba bien afilado, llevaba una piedra de sílex para afilar el cuchillo o las tijeras y también te arreglaban las sillas, el culo de las sillas de mimbre o de enea, ¿vale? Te lo hacían ellos en un momento. Incluso si tenías ollas que se te habían caído, se había hecho algún pequeño agujero, ellos te las arreglaban también. Entonces, siempre se solía dar con un aceite de mora a la cerámica para que estuviese brillando. Incluso las puertas se sellaban, te las hacían y se ponían tus iniciales en la puerta, ¿vale? En el cristal aparecían tus iniciales, que ese era el lujo que podías permitir a la hora de la barraca, como todo estaba hecho a tu gusto dentro de las posibilidades y de la disposición, pues encargabas los muebles según el adorno de la cerámica que tú pusieses, encargabas los muebles con ese mismo adorno a la madera de esa misma cerámica y luego dentro de la barraca había una chimenea. La chimenea se encendía con muchísimo cuidado porque el tiro siempre tenía que estar muy limpio porque había un problema de tiro. El tiro podía tener hollín de otros años y era muy fácil que pudiese...